Dios les bendiga. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad gloriosa que nos da estar un día más acá juntamente con ustedes y hacerles la invitación a que nos sintonicen los días jueves a las 5 de la tarde para que usted escuche el consejo de la palabra. Es una palabra que nos confronta, toda la palabra de Génesis, Apocalipsis nos confronta a la naturaleza del ser humano, porque el Señor nos ha revelado el misterio de la salvación y es necesario que nosotros día con día nos apercibamos de que los tiempos son difíciles. Día con día la maldad se va generalizando, se va acrementando, pero tenemos promesas grandes y eternas de que el Señor tiene una promesa grande para nosotros, en la cual dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así sucesivamente hay muchas promesas grandes en la palabra de Dios, porque esta palabra es inspirada por Dios, útil para corregirnos, para que nosotros pongamos los pies sobre la tierra y entendamos y nos hagamos un análisis diario de cómo estamos viviendo, si estamos perdiendo el tiempo o estamos verdaderamente aprovechando el tiempo, porque verdaderamente son malos los tiempos. Ya no hay tiempo de estar jugando con el evangelio, con la palabra, porque cada vez que tú y yo jugamos o pensamos andar bien a escondidas, lastimosamente estamos jugando con nuestras propias almas, y eso es un grave peligro. Y vamos a dar inicio a la palabra. La palabra la traemos en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 5. Gloria a Dios. 3:1, perdón. Dice la palabra del Señor: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Gloria al Señor. Óigase bien, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros es de que nos arrepintamos y nos convirtamos. El jueves pasado estuvimos hablando acerca de este tema. La parte era parte 1 y hablábamos traíamos a memoria aquella palabra bonita cuando el Señor Jesucristo se encontró con Nicodemo y tuvieron una plática ellos, y el Señor Jesucristo le aclaró algo a este hombre que no era cualquier persona, era un maestro. En aquellos tiempos era un maestro de la palabra, era un maestro de la ley, era un representante del Sanedrín. Ahora bien, lo miramos ahí confrontando el Señor Jesucristo a este hombre, porque muchas personas piensan que por tener teología, por tener conocimiento, por tener teoría y no práctica, van a heredar el reino de los cielos. Y esta cosa es muy conveniente tener teoría, pero lo más conveniente es tener práctica, porque el Señor así lo dice. Y leemos la palabra en el libro de San Juan 3 y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Gloria al Señor, amado, glorioso Jesús. Damos gracias al Señor. El Señor está aclarando en este momento la palabra a este hombre, pero al mismo tiempo, cuando en estos tiempos usted lo lee,
Esta palabra es para usted y es para mí. Y nos hace una aclaración muy grande, una verdad muy real que nosotros tenemos que considerar día con día, de que el beneficiado en este camino no es una persona que nomás ha confesado a Jesucristo. El beneficiado en este camino es aquella persona que ha crucificado su carne y le ha dicho al Señor: mi vida te pertenece, mi vida te pertenece. Espíritu, alma y cuerpo están rendidos a la voluntad de Dios, porque el Señor es bien explícito, es bien claro cuando la palabra nos enseña que de modo que el que esté en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros como creyentes, como personas que profesamos la fe en Cristo Jesús, necesitamos urgentemente dar frutos dignos de arrepentimiento, porque hay un peligro en el cual cualquier persona se puede equivocar. Hay personas que están equivocadas caminando día con día. Ellos se llenan el ego diciendo: yo estoy bien, yo no siento nada de reprensión. Cuando yo leo la palabra, yo me siento bien. Lo que pasa es que ya mataron la conciencia, ya mataron, y además de todo eso, el Espíritu Santo no está en esa persona, porque cada vez que cuando tú tienes el Espíritu Santo es el que te dice: no hagas eso porque eso me desagrada. Y óigase bien, dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Hay un peligro muy grande. Hay personas que dicen: yo no necesito ser corregida, yo no necesito ser corregido, el Espíritu Santo es el que me corrige. Pero déjame decirte que el Señor para eso dejó la palabra de Él, para que la palabra nos corrija, para que la palabra nos confronte, porque dice que la palabra es útil para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios llegue a la estatura del varón perfecto. Óigase bien, si tú no estás escudriñando la palabra, tú corres un grave peligro de ser engañado, de ser conducido a un camino que al final te llevará a la destrucción. Esta palabra no viene a ofenderte, viene a bendecirte. Deberías de recibir esta bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Deberías de recibir esta palabra y hacerla tuya cada día. Yo sé que la palabra no es ningún poquito de miel, no es ninguna cucharada de miel. Muchas veces la sentimos como que fuera hiel, pero esta es la cura para ese mal que el hombre tiene, porque el hombre piensa burlarse de Dios. Inclusive ya estando en la iglesia, el hombre quiere burlarse de Dios, pero lamentablemente no se puede burlar de Dios, porque el Señor es santo, 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 3 veces santo. Él está mirando tu entrada y tu salida. Todo está siendo monitoreado. El Señor te está observando las 24 horas y Él sabe quiénes son los que le aman, porque un día dice la palabra. Óigase, voy a hacer una pregunta general. Hazte una pregunta tú. ¿Por qué el ser cristiano? El por qué pertenecer a un grupo, por decirlo así. El por qué aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. El por qué hacerlo es porque hay una salvación de por medio. Es porque hay algo más grande que el oro y que la plata, que se llama salvación de nuestras almas. Y por ello que nosotros tenemos que poner diligencia a esta salvación tan grande, porque no hay algo mayor que pueda haber en la faz de la tierra que sea la salvación de nuestras almas. No puede haber otro interés más grande para el ser humano, para el cristiano, que pues ya aceptó a Cristo, ya la tiene hecha, pero últimamente el Señor me incita a que yo traiga esta palabra, porque la gente se está olvidando completamente del Señor y piensa andar caminando como ellos quieren. Pero la palabra viene muy específica a decirnos que si no nacemos del agua y del Espíritu no podemos ver el reino de Dios. Y esto cómo se lleva a cabo: despojándonos a nosotros mismos de
deseando ser diferentes cada día, deseando y humillándonos, arrodillándonos delante del Señor y pidiéndole misericordia, que esa misericordia, que esa palabra que salga de nuestros labios no sea una palabra vacía, una palabra hueca, sino que sea, dice la palabra, que Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, dice la palabra. Es por ello que nosotros tenemos que venir delante del Señor con un corazón sincero, diciéndole, confesando nuestros pecados. Óigase bien, la palabra nos enseña muy bien en Proverbios y nos dice claramente, nos enseña el Señor, y no podemos ser nosotros personas insensatas, personas faltas de conocimiento. Esta palabra no es ninguna mala palabra, Señor. Esta palabra es una palabra que te dice falta de conocimiento. Una persona insensata es alguien que está, ¿cómo le diría? No sabe lo que está haciendo. Está dudando de lo que está haciendo, no sabe completamente lo que está haciendo, está errando, está cometiendo un error, pero él no lo sabe. Óigase bien, porque la palabra de Dios nos enseña que hay caminos que al hombre les parecen rectos, pero su camino, su final es camino de muerte. Óigase bien la importancia de que nosotros leamos la palabra una y otra vez, y cada vez que yo pueda lo voy a decir. La palabra, la Biblia, es el mapa para que el hombre no se pierda, es la brújula para que el hombre no se pierda en este mundo en el cual estamos viviendo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Se encuentra acá en esta bendita palabra. No menosprecies esta palabra, recíbela en tu corazón, porque esta puede ser la única oportunidad para tu vida. Hay personas que están viviendo de acuerdo a sus pensamientos, y eso lo digo una y otra vez porque ese es el pan de cada día del pueblo, queriendo, ¿cómo le diría? Queriendo tomar por sorpresa a Dios, pero jamás va a suceder eso. Hay personas que dicen en su corazón, no me va a venir mal, no me va a pasar nada. Yo ya acepté a Cristo, ya hizo todo el Señor por mí en la cruz. Óigase bien, pero están viviendo en sus maldades, en sus pecados, practicando lo mismo que antes hacían. Corren un grave peligro. Óigase bien, el libro de Gálatas nos habla muy claro acerca de las personas, todas esas personas, dice la palabra. Usted se puede hacer un análisis personal, esto es muy profundo, esto no es de 1 hora, esto no es de 3 horas, esto es de una meditación diaria en la cual usted puede meterse con la palabra y preguntarle al Señor cómo estoy viviendo, porque eso tiene que ser lo más primordial. Óigase bien. Lo más primordial para el ser humano, para el cristiano, óigase bien, es estar a cuentas con el Señor, porque es algo muy claro y usted lo sabe muy bien, que la palabra de Dios nos enseña claramente, y antes a lo mejor usted no meditaba en esto. Usted no pensaba en esto cuando andábamos metidos antes en la maldad. No nos poníamos a pensar de que, óigase bien, el hombre es como la flor del campo, que ahora es y mañana no es. El hombre hace y deshace creyendo que todo está bien, que le va a ir bien, pero al final habrán consecuencias graves. Yo sé que esta palabra que el Señor me ha dado no es ninguna cucharada de miel, lo vuelvo a repetir, pero esta es la palabra que usted le va a llevar al cielo. No es una palabra metódica diciéndote tú estás bendecido, estamos en victoria. El que está en victoria es el que se niega al pecado día con día. El que tiene victoria es el que se limpia con la sangre de Cristo a cada momento. Si tú has fallado, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte, pero esto es un arrepentimiento verdadero. Tú ya no prestas tu cuerpo para practicar el pecado, tú ya no te expones para practicar el pecado. Si bien es cierto, si vas por la calle pecaste porque miraste algo indebido. Si vas por la calle, entras a un lugar donde hay música del diablo, tú eres contaminado con solamente escucharlo. Por eso es que digo que tú tienes que estar pidiéndole perdón al Señor por tus pecados, pero no estoy hablando acerca de pecados que hoy hiciste esto y lo otro y mañana piensas venir delante de Dios nuevamente con la misma excusa barata. Es que soy débil, es que soy lo otro, es que Dios sabe, Dios conoce que soy débil. No se trata de eso, amigo. Tú estás jugando con tu salvación. Óigase bien esta palabra. Yo sé que
A veces nos incomoda, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, nos incomoda, porque nos pone entre la espada y la pared, nos hace ver la luz de las tinieblas. Es por ello que nos hace mirar hacia dónde vamos caminando, porque el Señor claramente nos enseña en su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el Señor, dice el Señor en su palabra. Y también el Señor mismo dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que hay vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y por eso estamos hablando acerca de la palabra. ¿De qué serviría que alguien te hable de bendición monetaria, bendición económica, si tu alma al final se va a perder? ¿De qué serviría? Dice la palabra, el Señor nos enseña bien claro: ¿de qué le serviría al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma en el infierno? De nada sirve los teneres, de nada sirve la riqueza, de nada sirve los carros del año, las casas de lujo, si al final te vas a perder. Es mejor vivir en un lugar así como el Señor nos dio ejemplo, vivir en un lugar humilde, y que el Señor nos bendiga, porque bendición hay, pero no es lo prioritario lo monetario, es la salvación, es el alma que le pertenece al Señor. Ya no eres tuyo, ya no puedes hacer lo que antes hacías, tú empiezas a hacer lo que al Señor le agrada, aunque no te guste. Tienes que someterte a la voluntad del Señor, tienes que ordenarle a tu alma que lo hagas por el propio bienestar, por el propio bienestar de la eternidad, porque aquí en este mundo determinamos a dónde estamos yendo o a dónde queremos ir. Y qué tremendo es. Muchas personas hacen planes para el futuro, pero al final le sale, como dice un dicho por ahí, le salió el tiro por la culata, dice. Porque piensan en el futuro y el futuro no llega, porque no han puesto en primer lugar la voluntad de Dios. Toda cosa que nosotros hacemos en el mundo, decimos: Señor, que se haga tu voluntad, no que sea la mía. Porque desde el momento que nosotros venimos a los pies del Señor, le decimos que Él sea el Rey y Señor de nuestra vida, ya sea aquí o ya sea allá, en el más allá. Hay muchas personas que les incomoda el que alguien les diga: un día te vas a morir, y se incomodan y se enojan y se cambian de color y dicen: ¿tú por qué me estás diciendo esto? Le estamos advirtiendo de que un día usted compadecerá delante del trono de Dios, usted compadecerá delante de Dios, y muchas personas van a enmudecer y no van a tener nada que decir, porque lamentablemente la palabra misma es la que nos va a confrontar. Mira, tal día te estuvieron hablando, tal día mandé una palabra para ti, tal día tú estuviste sintonizando la televisión y se habló acerca de que hay que tener un nuevo nacimiento. Hay que tener un cambio radical, 180 grados en nuestras vidas. Y si todavía no lo hemos logrado, es necesario que nos esforcemos. Es necesario que nos esforcemos cada vez más y más. No nos podemos acomodar, no podemos rendirnos ante la carne, no nos podemos rendir ante el enemigo, porque cada vez que tú haces lo indebido, tú estás rindiendo tu voluntad al diablo. Tú no estás rindiendo la voluntad de Dios, tú estás rindiendo la voluntad al enemigo de tu alma, porque lo único que el diablo quiere es arrastrarte y llevarte a la condenación. Pero bendito sea la misericordia de Dios, que todavía hay palabra de Jehová en esta televisión. Todavía el Señor, hay palabra de Dios para ti, amado hermano, amigo, tú que a lo mejor un día fuiste y ahora te has alejado de Dios. El Señor te está llamando al arrepentimiento, pero no solamente un arrepentimiento cualquiera, es un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento verdadero, es algo real, no es una fábula, no es una careta, no es una apariencia, es algo real y verdadero, hermano. Tenemos que negarnos a este mundo y sus prácticas, porque mucha gente anda con una Biblia bajo el brazo, pero está yendo rotundamente a la destrucción. Es por ello la palabra de Dios nos enseña en el libro de Gálatas. Óigase bien, a cualquiera me podrá decir: es que este texto es para el mundo, es que este texto es para aquel que no conoce de la palabra.
Yo traigo esta palabra porque el Señor me la dio que la trajera. Y déjame decirte que esta palabra es bendita porque el Señor la estableció así. Óigase bien, el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos enseña una verdad muy tremenda. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres, amado hermano. Óigase bien, la palabra nos confronta y nos enseña la verdad, la realidad. Es una lucha diaria, es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre el Espíritu Santo y Satanás. Es una lucha entre tu espíritu muchas veces. La carne, la naturaleza pecaminosa quiere tomar control de tu alma. Quieres que tú seas arrastrado a las profundidades del infierno. Óigase bien, el Señor nos explicó algo muy real que a lo mejor lo estamos descuidando, desconociendo. Él nos dice en su palabra que cuando el espíritu inmundo sale y va, dice, a lugares secos, luego va y allá se acuerda que tenía una casa. Óigase bien, tenía una casa y dice, voy a ir a mi antigua casa, y llega y la halla limpia. La halla limpia, pero la halla deshabitada. Es por ello que el Espíritu Santo tiene que estar con nosotros. Porque cuando el diablo viene a querernos arrastrar nuevamente, el Espíritu Santo es el que reprende al diablo y sus demonios en el nombre de Jesús. Es el Espíritu Santo cuando mora en nosotros que reprende todo aquello sucio, aquello desagradable, aquello inmundo de nuestra vida. Es el Espíritu Santo. Existe el Espíritu Santo 100%. Él vive en nuestros corazones porque Él nos está preparando día con día para ese evento magno, para ese evento glorioso, lo cual es el arrebatamiento de la iglesia. Dos cosas estamos esperando, hermano, y eso no falta mucho para que suceda. Eso no falta mucho tiempo, como algunos pensarán en su mente, diciendo, el Señor tarda mucho, no vienes todavía, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, dijo Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Se trata de una vida diaria, una vida de negación. No importa, hermano, amigo, lo que nos agrade, tenemos que dejarlo porque todo eso es enemistad contra Dios. Todo eso va en contra de la naturaleza de Dios. Es por ello que tenemos que hacer caso omiso a la palabra y someternos en este día, porque es bienestar propio, no es ningún bienestar de otro, es para nosotros el bienestar. Es por ello, amado oyente, y sigue hablando la palabra. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El Espíritu Santo te está diciendo no lo hagas, pero la carne te dice hazlo. Es por ello que nosotros tenemos, dice la palabra, muy claramente nos enseña, hermano, no hay donde perderse, nos enseña algo muy claro y nos dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio viene a través de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, y eso es lo que rechaza el pecado, rechaza la maldad, y ya somos personas nuevas y podemos dar testimonio de que Cristo es el que cambia, que Cristo es el que salva, que Cristo es el que transforma, hermanos. Tú no puedes dar testimonio de que Cristo hace tal cosa si tú no lo estás viviendo, porque entonces nos convertimos en personas hipócritas, nos convertimos en personas que nomás está llevando una careta, nos convertimos en personas que están nomás pasando el tiempo, pero el evangelio no es para pasar el tiempo, el evangelio es poder de Dios, dice la palabra, para transformar nuestras vidas primeramente y posteriormente transformar a aquel que lo necesita, aquel que está hundido en la maldad. Tenemos que ir y rescatarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el Señor está pidiendo vasos limpios. El Señor quiere vasos limpios. El Señor quiere que limpies tu casa. El Señor quiere que encontrarte en aquel día. Dice la palabra que oremos por tener
por ser tenidos dignos de escapar de los juicios que vienen para este mundo. No solamente está hablando de que el mundo, está hablando de la iglesia, porque dice la palabra, es necesario que el juicio comience por la iglesia, que el juicio comience por la casa. Y dice la palabra, óigase bien hermano, esta es una palabra de alerta. Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el pecador y el impío? Dice la palabra, y nos confronta y nos hace mirar para que nosotros hagamos un alto en nuestro diario caminar y pongamos nuestros pies sobre la tierra y empecemos a entender que la palabra de Dios no nos puede engañar, hermanos. Todos aquellos que confiesan a Cristo tienen que estar arrepentidos y convertidos, un cambio en nuestra vida. Si tú eres el mismo del año pasado, tienes que cambiar, porque el Señor quiere una iglesia limpia, una iglesia pura, una iglesia resplandeciente, que tus vestiduras estén limpios en todo momento, que tus vestiduras están resplandecientes en todo tiempo. No puedes estar tú pretendiendo volar con Cristo cuando tú estás metido en los deseos de la carne. Tenemos que luchar de una manera adecuadamente. Y sigue hablando la palabra, el espíritu es contra la carne y estos dos se oponen entre sí, de modo que no hagáis lo que quisiere, pero si sois guiados por el espíritu, no está bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, óigase bien, adulterio, dice. Personas que tienen su esposa, personas que tienen su esposo y viceversa, y ya no se complacen a sí mismos, sino que van y buscan otras alternativas. No se trata de eso. Nosotros tenemos que respetar a nuestras esposas. Los esposos tienen que respetar a sus esposas. Las esposas tienen que respetar a sus esposos, porque eso es agradable delante de Dios. Y no solamente hay adulterio hablando del sexo, hay adulterio espiritual también. Muchas personas se cansaron de escuchar esta palabra. Muchas personas se cansaron del Señor y ahora lo que están enseñando son fábulas, son mentiras que al final de cuentas van a traer consecuencias graves. Van a traer, óigase bien, destrucción. Porque óigase bien lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de San Juan. Y nos habla en los evangelios. ¿A qué compararé a un hombre prudente? Dice, que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero aquella casa no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Y después dice, ¿a qué compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena? Vinieron vientos, sopló el río con ímpetu y pegó con aquella casa, y dice que aquella casa tuvo un final desgarrador. Va a haber destrucción, va a haber condenación para toda aquella persona que persiste en sus pecados, que persiste en su maldad, y muchas personas están siguiendo sus disoluciones. Óigase bien, usted tiene que saber quién lo está guiando por este camino, porque el Señor dice que constituyó a unos pastores, a otros maestros, evangelistas para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero usted tiene que saber qué tipo de edificación le están dando. Usted tiene que entender, usted no puede ser como aquella ovejita que se la llevan muda al matadero. Ciertamente el Señor dijo, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero si esto, hermano, si hay personas que te están llevando a la destrucción de tu alma, tú tienes que poner atención a esta palabra. No nos engañéis, dijo el Señor, aquí mismo lo dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero si nosotros estamos cosechando para nuestra carne, segaremos condenación eterna. Pero si estamos sembrando para el Espíritu Santo, nosotros segaremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue hablando, habla acerca del adulterio, ya sea adulterio hablando en el ámbito del sexo, ya sea hablando en el ámbito de la palabra. Hay personas que están transversando la palabra. Hay personas que no están hablándole al pueblo lo que es
La voluntad de Dios es que nosotros no hagamos tesoros en este mundo. La voluntad del Señor es que día con día nos estemos limpiando de la maldad que opera en este mundo. Porque óigase bien, dice la palabra que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que oyendo no oigan y mirando no miren y al final se condenen. Al diablo les conviene que tú cierres tu oído a esta palabra. Al diablo le conviene que tú cierres tu corazón a esta palabra y empieces a decir, es que no me agrada ese predicador, es que no me agrada que me rechacen, no te estamos rechazando, te estamos hablando verdad, porque el Señor viene pronto, viene ya. Ya no hay más que esperar. Al Señor le urge que tú y yo nos limpiemos de todas estas cosas. Si estábamos adulterando la palabra, volvámonos a las sendas antiguas. Volvámonos a las sendas que el Señor quiere que andemos. Porque será lamentable el día que nosotros, un segundo después de la muerte, la gente se da cuenta de todo lo que pasa. Hay una realidad eterna cuando el hombre muere. ¿Y tú por qué me estás hablando de eso? Porque la palabra de Dios nos enseña que hay dos verdades, no hay tres, no hay cuatro, hay dos realidades para el hombre. Hay un camino que te lleva hacia el cielo y hay un camino que te lleva hacia la condenación del infierno. Pero por ello nosotros, dice la palabra, que somos sabios. Él nos ha dado sabiduría, Él nos ha dado entendimiento. A través de su Espíritu Santo, usted dice que nuestro espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ese espíritu es el que nos da sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría, nos da ciencia, nos da el conocimiento para entender para dónde yo me estoy conduciendo. ¿Será que me estoy conduciendo a la destrucción o será que me estoy conduciendo a la vida eterna? Esto es, a través de la palabra nosotros podemos entender hacia dónde nos vamos conduciendo día con día, hermano. No seamos personas insensatas, no seamos personas que desconocemos la palabra, porque va a ser muy lamentable. Y sigue hablando. Y manifiestas son, dice, adulterio, fornicación. Oiga, las personas que no están que no están casadas, las personas que están viviendo en vida libre, óigase bien, tienen un problema porque están en fornicación. Personas que viven en aventuritas, aventurillas, personas que no quieren un compromiso. Estoy hablando acerca de la iglesia. Personas que todavía están en la iglesia y están en fornicación. El Señor les hace un llamado. Arrepentíos y convertíos, porque puede ser demasiado tarde el día que tú digas, oh, ahora yo necesito. No, dice la palabra, si hoy oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón, porque puede ser muy desagradable. El Señor está hablando que nos arrepintamos y nos convirtamos. ¿Cuál sería la conversión en un fornicario? Si es un aventurero, pues tiene que dejar la aventura, tiene que formalizarse, tiene que casarse, tiene que ponerse a cuentas con Dios antes que la muerte lo sorprenda. No podemos permitir morir en esa condición de fornicación. Y también hay fornicación espiritual también. Y volvemos a lo mismo. Personas que están fornicando con la palabra, diciéndole a la gente, está bendecido, estamos en victoria, y la gente está en pecado. Y a veces lo saben y no se lo dicen. Todas esas personas tienen un problema no solamente espiritual, lo tienen carnalmente también. El diablo ha tomado terreno en sus vidas y por ello están como están. Pero esa no es la voluntad de Dios. Y yo quiero decirte en esta noche, en esta tarde, el Señor tiene poder para romper esas ligaduras. El Señor tiene poder para romper esas ataduras, esas cadenas que te atan. Solamente el poder del Señor Jesucristo y que tú doblegues tu voluntad te va a poder liberar de la fornicación, del adulterio, ya sea físico, ya sea hablando de la palabra también. Porque hay muchas personas que se alimentan su ego diciendo que están bien, pero si la palabra te dice que no estás bien, ¿por qué no hacer caso omiso?
Hoy en día se aprueban cuanta ley proveniente del mismísimo infierno. Personas que están fornicando, adulterando. Hoy hay iglesias de todo tipo, de todo sabor, de tutti frutti, de vainilla, ¿de qué? Puede pedirla como usted quiera, pero lamentablemente, hermano, al final, ¿cuál va a ser el beneficio? Personas que dicen, oh, yo tengo mi propia Biblia. Así dicen por ahí, ¿verdad? Los homosexuales tienen su propia Biblia. El Señor ama al homosexual. El Señor ama a la lesbiana también. El Señor quiere salvar a la lesbiana. El Señor quiere salvar al homosexual también. Pero tienen que arrepentirse y convertirse también. Tienen que cambiar, porque el Señor tiene poder para libertar al homosexual también. El Señor tiene poder para libertar a la lesbiana también, porque la sangre de Cristo es más poderosa que el diablo. El diablo tiene que huir de esa vida. No nos engañemos a nosotros mismos. La palabra dice acá que ninguno va a entrar al reino de los cielos, ninguno que practica ese tipo de cosas. El Señor dice la palabra que creó varón y hembra, los creó. No creó tres sexos, creó dos sexos. Y es bien explícito. En el libro de Apocalipsis miramos un cuadro muy desgarrador, hermano. Imagínense, ¿de qué sirve que estos grupos tengan su propia Biblia diciendo, es que Dios le agrada esto? Si en la palabra nos dice que ningún fornicario, ningún adúltero, ninguno que se acuesta con varón, ningún homosexual, ninguna lesbiana heredará el reino de los cielos. Pero si se arrepienten y se convierten, tienen vida eterna, porque el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, que si confesamos nuestras maldades, que si confesamos nuestra naturaleza pecaminosa, por muy oscura, por muy mala que sea, el Señor tiene poder para limpiarnos. La sangre de Cristo, no hay pecado, ni ya sea grande o pequeño, que el Señor nos pueda perdonar, y que la sangre de Cristo, inclusive, hermano, si fueses homosexual o prostituta o lesbiana, el Señor tiene poder para perdonarte. Pero tienes que arrepentirte y convertirte. ¿Qué significa esto? Tienes que dejar de hacer el pecado, la inmundicia que tú estás haciendo. Y habla acerca de la inmundicia acá, después de la fornicación, habla de la inmundicia. Póngase bien, párese bien, ubíquese, ponga los pies sobre la tierra. ¿De qué sirve que alguien diga y te esté? Es por ello que le estoy hablando acerca de la fornicación espiritual, acerca del adulterio espiritual. Muchas personas a nivel mundial dicen, oh, es que yo tengo mi Biblia, pero si esa Biblia no va conforme a la voluntad de Dios, estás en grave problema y te estás engañando. Y dice la palabra, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. No podemos alimentar nuestro ego pensando que todo va a salir bien, cuando la palabra nos está advirtiendo que hay un grave peligro, y ese peligro no es cualquier cosa, es eterno. Eterno, por los siglos de los siglos. La persona que muere en estas condiciones tendrá que pasar en un lugar de tormento, pero el Señor no quiere que tú vayas a ese lugar. El Señor no quiere que tú pises ese lugar, porque para eso murió el Cristo de la gloria en la cruz del Calvario, para darte vida y vida en abundancia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para derrotar, para reprender las obras del diablo, porque el diablo vino a matar y destruir, pero el Hijo de Dios vino a dar vida y vida en abundancia. Esa vida solamente se encuentra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa vida solamente se encuentra en la persona de Jesucristo, porque no hay un nombre que sobrepase su autoridad, porque solamente hay un nombre que es sobre todo nombre, para que delante de ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese a Cristo para gloria de Dios Padre. No nos engañemos, hermanos. Amigo, no te engañes, por favor, porque va a ser muy lamentable en aquel día. Acuérdate, aquí nosotros podemos hacer, podemos deshacer, podemos hacer cuanta cosa. Podemos prestar nuestros cuerpos a la fornicación, al adulterio. Podemos prestar nuestros cuerpos a la inmundicia, pero un día obtendremos la paga de nuestras obras. Pero para eso el Señor murió por ti, para darte vida y vida en abundancia.
hay solución en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigue leyendo y nos sigue enseñando la palabra. Lascivia. Hay un problema muy grande en la iglesia. La gente está alimentando la lascivia, está alimentando la lujuria, con su vestuario, con su atuendo, está alimentando la lascivia, la lujuria. Personas que están casadas y solteras también están promoviendo la lascivia con su vestuario, ropas indecorosas, ropas inadecuadas, ropas ceñidas que provocan al que está atrás. No es necesario que vaya a un nightclub porque ya está muerto. Están imitando al mundo y nos habla acerca de, en el libro de Santiago nos habla una realidad muy grande y personas, por eso le digo cómo se llama el tema, usted lo está mirando ahí en la pantalla, se llama arrepentíos y convertíos para que de la presencia de Dios vengan días de refrigerio. Oh almas adúlteras, nos dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Óigase, hay una advertencia. Las personas que provocan al sexo opuesto están en problemas delante de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y no te engañes, si tú estás viviendo así, tú no eres una nueva criatura. Tú no eres una nueva criatura porque estás sembrando para tu carne y estás provocando a tu hermano. Estás provocando al que está a tu lado. Y qué tremendo es, dice, ay de aquel, dice, que sea piedra de tropiezo a uno de mis pequeños. Mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar, dice la palabra. Óigase bien. Qué tremendo es que usted empiece a creer que todo está bien. Qué tremendo es que usted empiece a creer de que no le irá mal. Pero lamentablemente usted está caminando al lugar de tormento. Pero eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted llegue al conocimiento de que hay poder en Cristo Jesús y que la sangre de Cristo tiene poder para libertarlo de ese cautiverio, para darle vida y vida en abundancia. Esta palabra no es para que usted se enoje, esta palabra no es para que usted se sienta mal. Agradecido estemos con Dios, porque hay palabra de Dios en este lugar. Hay palabra, todavía hay gente que se está fajando para que la sana doctrina no se muera, sino que persista aún en medio de estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Y nos sigue enseñando la palabra acerca de la lascivia. Personas que provocan y dicen, yo no siento nada. Lo que pasa es que ya el Espíritu Santo no está ahí. Porque son manifiestas, dice la palabra, usted lo lee al principio. Usted lo lee en Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, dice. Y donde está la carne obrando, no está el Espíritu Santo. Hermano, pero yo siento que algo me toca, sí. El Espíritu Santo te toca, ¿para qué? Para que cambies. No te creas la mamá de Tarzán, la mamá de los pollitos, y digas, oh, yo me siento bien porque el Espíritu Santo me toca. Sí, te toca porque quiere que cambies. Le digo que el Espíritu Santo es bueno y Él te está tocando. Y no pienses que tú eres, la última Coca-Cola del desierto, que solamente tú eres. No, te está tocando para que dejes esa vida miserable espiritual que tú llevas. Por eso te toca, porque Él es bueno. En Él no hay ninguna maldad. Porque todo lo bueno procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, dice la palabra. Todo lo que somos, todo lo bueno depende de Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y eso es para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de dar gracias al Señor si el Señor ya te tomó, ya te tocó. Óigase bien.
Es un misterio que el Señor te ha revelado. Debemos de agradecer al Señor. Lo menos que podemos hacer es negarnos a este mundo. Lo menos que podemos hacer es empezar a caminar de acuerdo a la palabra del Señor. Lo menos que podemos hacer es negarnos a nuestros deseos, a nuestra carne, y empezar a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, perdóname por mis malas acciones, perdóname por mis pecados. No digamos que perdóname por este error. No, pecado es pecado y error es error. Pongámonos nuestros pies sobre la tierra y empecemos a entender que Cristo pronto viene. O si no, la muerte nos puede sorprender a la vuelta de la esquina. ¿Y a dónde quedará todos estos años perdidos? No tiene ninguna gracia eso. Óigase bien. Idolatría. Cualquiera podrá decir, oh, yo sé quién es idólatra. No, aún en la iglesia hay personas idólatras. Están idolatrando al pastor, están idolatrando al líder. Hay personas que idolatran hasta su familia, personas que idolatran hasta su casa, personas que idolatran su carro, personas que idolatran todo menos a Dios. Este pueblo de labios me honra, dijo el Señor, pero su corazón está lejos de mí. Óigase bien qué peligroso es. Es necesario, hermano, tú que estás ahí. Oh, esa palabra es para el inconverso. Esa palabra, dirá usted, es para aquel que no conoce. No, a usted le estoy hablando. Usted que lleva una Biblia bajo el brazo, usted que carga una Biblia bajo el brazo los días domingos, usted que carga una Biblia y que la tiene ahí, yo creo que hasta mojosa la tiene ya en la casa. A usted le estoy hablando. Por eso, es una palabra que te está confrontando. ¿Por qué? Porque el Señor te ama y no quiere que vayas a condenación. Personas idólatras, hermano, más que el católico, idolatran todo, pero menos al Señor. Adoran todo, menos al Señor. Inclusive personas que se idolatran a sí mismos. Yo soy el único. Después de mí no hay nadie, ni antes de mí. La palabra de Dios dice que el Señor mira de cerca al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que Él sea nuestro temor y nuestro temblor. Que delante de Él temblemos. Que delante de Él, que le demos una verdadera adoración, pero solamente a Él. Porque óigase bien, Él no comparte su gloria con nadie, dice la palabra. Él nos enseña muy claramente, hermano, todos los parámetros. Nos enseña claramente cómo son las leyes de Él. Él no compara su gloria con nadie. Él no va a decir, hijo, todo está bien cuando todo está mal. No. Él te dice, esto es blanco. Y te dice, esto es negro. ¿Por qué? Porque el Señor no cambia. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. El hombre, hermano, la naturaleza del hombre, cuando Dios no ha llegado a la vida de él, es un desastre. Pero damos gracias por la misericordia del Señor y nos sigue enseñando acerca de su palabra, que no seamos idólatras. Óigase bien, si alguno no deja padre, madre, hijos, esposa, casas, si no lo deja, dice la palabra, no es digno de mí. No quiere decir que vas a dejar a tu familia tirada. No quiere decir que vas a dejar a tu casa ahí, que otro la ocupe. No, quiere decir que Dios ocupe el primer lugar en tu vida. Que no te idolatres a ti mismo, que no idolatres a tu familia, que no idolatres tu trabajo, que no idolatres tu casa, tu carro, que des el tiempo al Señor. Lo que al Señor le pertenece tienes que dárselo. ¿Cuántas horas pasas en el trabajo? Ya le diste ya idolatraste a tu patrón. Idolatramos a nuestro vientre, porque de ahí viene, es necesario trabajar, lógicamente. Ahora bien, para todo hay tiempo, dice la palabra. Cuando ya se llega la noche y hay servicios en la iglesia, tenemos que ir al servicio del Señor. Tenemos que ir a adorar al Señor. El Señor quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero no podemos adorar al Señor con este montón de maletas que traemos arrastrando. No podemos. Dice que el Señor nos ha hecho libres. Pero muchas personas
están confundiendo la libertad con el libertinaje. Muchas personas lo están haciendo. Si ese es tu estado, tienes que cambiar tu forma de ser. Si esa es tu condición, tienes que cambiar urgentemente, de emergencia. Tienes que hacer un stop. Tienes que mirar los tiempos que estamos viviendo, que ya no hay tiempo, hermano. Cristo viene ya. Y eso es un hecho. Eso no lo podemos negar. Mira, la misma naturaleza nos está dando señales. La misma naturaleza nos está dando señales inconfundibles de que el retorno de nuestro Señor se aproxima, está a las puertas. Pero la pregunta es, ¿cómo estoy caminando? La pregunta es, ¿estoy preparado o todavía estoy esperando? ¿Qué esperas? Cristo viene ya. No pronto, viene ya. Está a las puertas. La pregunta es, ¿eres arrepentido y convertido o solamente eres arrepentido? Cristiano de nombre. El Señor no quiere cristianos de nombre. Quiere cristianos en espíritu y en verdad. Personas que le amen sobre todas las cosas. El Señor no quiere que ames este mundo más que a Él. Si tú amas al Señor, vas a menospreciar este mundo. Si tú amas al Señor, si tú eres un arrepentido y un convertido, vas a aborrecer las obras de la carne. Vas a aborrecer las obras de este mundo. No vas a ir tras el mundo imitando sus modas, imitando sus prácticas, imitando sus mentiras. No vas a ir en esa condición. No vas a ir en esa condición. Tú vas a empezar a actuar porque es el momento. No esperes hasta mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Es ahora. Si hoy oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Jehová te está hablando a través de su palabra. No endurezcas tu corazón, porque puede ser muy fatal. El Señor te ha llamado con un propósito, para que vayamos y gocemos de las bodas del Cordero. Pero para que nosotros vayamos y gocemos, tiene por naturaleza practicar la santidad a través de haber tenido un arrepentimiento y un convertimiento genuino. Dios bendiga a la audiencia, que el Señor te bendiga, amado hermano, amigo.